Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo bendito, tú, Señor, que vienes lleno de bondad y misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Gracias, hermanos, hermanas, por celebrar conmigo, con toda la comunidad, de esta manera tan única, celebrar este Domingo de Ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una juria de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo encontrar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifícalo. Témale, línea de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, y para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él le respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los mismos dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo:
Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuélvete, vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas tú si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfema que los parece. Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, ¿Adivina quién es el que te ha pegado? En tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me están hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente.
Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo de alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre, justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más fuerte. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada seguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él todo un batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, la golpeaban con ella la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirené llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Golgota, es decir, lugar de calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suerte y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena.
Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaron por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es él el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola a la caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaba también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben, y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura será peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados y vayan, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron asegurando el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Un amigo sacerdote el otro día me dijo que su estación del Via Crucis, su favorita, es Simón de Cirene ayudando a Jesús con la cruz. Y algunos días
La semana pasada el diácono Jim y su esposa Bonnie me regalaron una tarjetita con esa misma estación del Vía Crucis. Simón de Cirene ayudando a Jesús con la cruz. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que un hombre llamado Simón, de un pueblo llamado Cirene, fue forzado a ayudar a Jesús con la cruz porque Jesús ya no podía más. Para mí, la Cuaresma en general significa esto, como que yo caminando con mi pequeña cruz delante de Jesús, que camina con la gran cruz por el desierto. Para mí ha sido hasta ahora el significado de la Cuaresma a nivel personal. Pero esta Cuaresma ha sido extremadamente única, especial, sumamente especial. Esta es la primera vez, la primera Cuaresma en mi vida que yo me siento que me han obligado a llevar la cruz de Jesús. Y siento como que soy un Simón de Cirene. Si yo tuviera que escoger un título para esta homilía, yo le pondría la espiritualidad de Simón de Cirene. En esta espiritualidad nosotros no escogemos las cosas, sino que las circunstancias nos escogen a nosotros. Últimamente quizás usted se ha dicho y vuelve a ese día cuando comenzó la Cuaresma, esta Cuaresma, ese miércoles de ceniza, cuando estábamos haciendo nuestras resoluciones, no voy a comer chocolate, no voy a tomar soda, no voy a hacer aquello, voy a hacer más de esto. Y los niños quizás decidieron no jugar videojuegos, etcétera, ¿no? Esas cosas. Nunca nos imaginamos, nunca nos cruzó ni nuestra imaginación que esta Cuaresma iba a ser como ha sido y que íbamos a tener que sacrificar tantas cosas, tantas cosas. Entonces por eso yo digo que me siento como un Simón de Cirene obligado a llevar la cruz del Señor. Y algunos dicen que Simón el Cirene quizás sintió empatía, compasión con Jesús y por eso lo agarraron a él los soldados romanos y lo escogieron para ayudar con la cruz. Otros dicen quizás era un hombre saludable y fuerte y por eso los soldados lo escogieron. Realmente no sabemos, la Escritura no nos los dice, pero si yo y usted es el nuevo Simón de Cirene, ¿verdad? Nosotros sí sentimos compasión por el Señor, sentimos empatía. Si a mí me preguntan, ¿tú ayudarías al Señor a cargar con esta cruz? Como discípulo de Cristo, yo diría, sí, yo lo ayudaría. Yo me ofrezco y yo estoy seguro que usted también se ofrecería a ayudar al Señor con su cruz. Y eso es lo que creo que estamos haciendo en estos momentos, en esta crisis. Se nos ha pedido que abandonemos lo que quizás más nos gusta. Por ejemplo, a mí, lo que a mí más me gusta, me lo han quitado. Siento que estoy cargando la cruz del Señor. Siento que ando como quizás a veces como una oveja sin pastor, ¿verdad? Así como cuando Jesús fue arrestado y quitado, alejado de los apóstoles, ya no tenían acceso a Él. A veces quizás nos hemos sentido así como ovejas sin pastor, inseguros, vulnerables. Entonces esta crisis nos ha hecho sentir así. Y así también se sintieron los primeros discípulos de Jesús, vulnerables, inseguros, como ovejas sin pastor. Qué privilegio, hermano y hermana, que tenemos nosotros ahora de caminar en los zapatos de los primeros discípulos de Jesús. Es un gran privilegio. Pero nosotros tenemos
algo que ellos no tenían en aquel momento. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo, tenemos la intercesión de María Santísima, tenemos la intercesión de todos los santos, tenemos el apoyo de una comunidad cristiana ya formada, ya fundada, que ya ha tenido caminando 2000 años. Tenemos esa gran ventaja y sabemos cómo termina esta historia. Nosotros sabemos que la resurrección viene después de la crucifixión, viene después de este sufrimiento. El domingo pasado Jesús le dijo a Marta, si tú crees, tú verás la gloria de Dios. ¿Cree usted que Jesús es el Mesías, que Él es la resurrección y la vida? Si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Yo te invito a perseverar, que vivas esta Semana Santa de la mejor forma. Yo quiero hacer de esta Semana Santa la mejor Semana Santa de mi vida. Yo sé que va a ser única y difícil y solitaria. No sé, ¿verdad? Todavía estamos aquí en este Domingo de Ramos, comenzando la Semana Santa. Pero de parte mía está hacer de esta Semana Santa la mejor Semana Santa de mi vida. Caminar con Jesús, cargar su cruz, sin miedo, con valentía, con fe, con devoción, con entrega, con recogimiento. Entonces que el Señor te bendiga, te ayude con su Espíritu Santo a vivir una Semana Santa muy santa, muy llena del Señor. Gracias por mirar esta misa. Que Dios siga bendiciéndote a ti y a tu familia. Ofrecemos a Dios nuestras peticiones. Pedimos por todos los pacientes que están en los hospitales en el mundo entero, que están enfermos de cualquier condición. No tiene que ser de este virus precisamente. Todos los pacientes en los hospitales que están pasando un momento muy difícil y uniéndose a la pasión de Cristo en su dolor para que el Señor los fortalezca en sus necesidades, roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que están lejos de casa, que se sienten aislados, se sienten solos, para que el Señor los conforte en estos momentos y los una espiritualmente a una comunidad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que crezcamos en la unidad, en el entendimiento y en el perdón, roguemos al Señor. Por todos los que toman decisiones a nivel político, a nivel médico, para que tomen las mejores decisiones en estos momentos de crisis, roguemos al Señor. Y pedimos por el Santo Padre nuestros obispos, para que nos guíen en estos momentos y sean ellos para nosotros el mismo Cristo apacentando a sus ovejas, roguemos al Señor. Padre bueno, recibe nuestras peticiones que te las entregamos a ti por Jesucristo nuestro Señor. Se me olvidó el credo. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos juntos como familia, donde quiera que estemos, rezamos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En familia compartan un saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Así sea. Yo te invito, hermano, a que hagas comunión espiritual en este momento, una comunión espiritual. Recibe al Señor en tu corazón, recíbelo en tu vida, pídele lo que quieras, estate con Él, recíbelo con un corazón abierto. Ven Jesús, ven Señor, no tardes. Ven Señor a nuestras vidas y llénanos de tu presencia, de tu paz, de tu amor, de tu fortaleza, de tu perseverancia, de tu paciencia, de tu perdón, de tu perdón.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. La liturgia de la Cuaresma contempla una bendición especial sobre el pueblo o una oración sobre el pueblo de Dios, que son todos ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a estas familias tuyas, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.